Gozo poder estar congregados una vez más para continuar nuestro estudio de la palabra del Señor. Bienvenidos cada uno, qué bueno que tenemos este tiempo y finalizamos la semana aquí donde tenemos que hacerlo. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en esta noche y quiero invitarlo que lo hagamos en el libro de Números. Números capítulo 22, vamos a leer del versículo número 21 en adelante. Tenemos varios nombres de hermanos también que están rogando por su salud. Nuestra hermana María Luisa Hernández, Dayana Hernández, Santiago Roñoli, Yancy Hernández, Esteban Hernández, nuestra hermana Karen de Argueta, nuestra hermana Helen de Mendoza y nuestro hermano Ángelo Jiménez. Es el pequeño, Ángelo. Bueno, así que oremos por todos estos nombres, mis amados hermanos. Versículo 21, espero que usted ya lo haya encontrado, del capítulo 22 de Números. La palabra del Señor dice: Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam. Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde moverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balaam: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam le respondió: te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balaam: ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam. El Señor abrió los ojos de Balaam y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balaam le dijo al ángel del Señor: he pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar.
Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balaam se fue con los jefes de Balac, con los jefes que Balac había enviado. Amén. Dejamos, hermanos, hasta ahí la lectura. Pueden tomar sus asientos y oramos. Padre, te damos gracias esta noche por la gran bendición que tenemos de reunirnos para darte la gloria, la honra, para poner en tus manos nuestras necesidades con la fe de que tú siempre das respuesta. Por eso, Señor, en tus manos de amor encomendamos a todos nuestros hermanos que con mucha fe en sus corazones han enviado sus nombres para que se ore por su salud. Nuestra hermana María Luisa Hernández, Dayana Hernández, nuestro hermano Santiago Roñoli, Yancy de Hernández, Esteban Hernández, Karen de Argueta, nuestra hermana Helen de Mendoza, y oramos también por el pequeño Ángelo Jiménez. Señor, dales a cada uno de ellos la salud que sus cuerpos necesitan. Tú eres nuestro Dios, nuestro sanador, y nosotros, Señor, en ti esperamos. Ahora, con mucha alegría, abrimos nuestros corazones para que nos hables, para que nos entregues tu palabra, para que tu palabra nos aliente, nos fortalezca. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, mis hermanos. Hermanos, esta noche hemos llegado al tema conocido como la gracia irresistible o también como la elección incondicional. Solamente recordarles a todos, hermanos, que estamos, este es nuestro cuarto tema de lo que se conoce, y hemos estado insistiendo en ello, de lo que se conoce como los 5 puntos de la gracia, las 5 doctrinas de la gracia, la cual esta serie la estaremos culminando la siguiente semana cuando estemos abordando el tema de la seguridad eterna de la salvación. Sin embargo, también, como ya lo había mencionado, nosotros no nos quedamos hasta ahí, hasta los 5 puntos o los 5 temas de la gracia, sino que posteriormente abonamos 4 temas más, los cuales también son temas que tienen que ver con la salvación, como es el caso del arrepentimiento, la justificación. Entonces, damos una perspectiva más amplia acerca del área que tiene que ver con los temas de la salvación. Entonces, hoy hemos llegado al tema, como decía, que es conocido como la gracia irresistible. Este es el tema en el cual, hermanos, desarrollamos o tratamos de identificar los elementos que nos hacen entender cómo es que Dios revela su favor de salvación al ser humano. Hemos visto, hermanos, cómo ha quedado claro cómo dentro de la misma humanidad, la humanidad se perdió y el ser humano se perdió de forma voluntaria. Es decir, nadie le inclinó para que pecara, sino que el ser humano pecó voluntariamente. Pero ante todo esto, hemos tenido entonces que observar cómo el Señor se manifiesta entonces para mostrarnos también su favor, dándonos la salvación que el hombre necesita. Y por eso hemos abordado, por ejemplo, el tema de la redención particular, que también lo mencionamos. Y también para esta redención, previamente hemos entendido que también el Señor da lo que conocemos como la predestinación. Entonces, como ya hemos establecido estos 3, podríamos llamarle bases, ahora llegamos al punto, como lo dijimos la semana anterior, si la redención que Cristo hace, cómo es revelada entonces a la vida del hombre, cómo es que Dios revela esa redención. Entonces ahí es donde, hermanos, vienen estos elementos, y quizás a usted hoy le haya parecido un poco curiosa la lectura, porque normalmente cuando se habla de estos temas siempre se abordan pasajes del Nuevo Testamento, y lo haremos más adelante, pero quiero antes que nada dejarle a usted en claridad los elementos, cómo es que actúa realmente esta gracia. Entonces, antes de hablar en sí de la gracia irresistible,
o gracia especial, porque quiero decirle que también es así, es una forma en la que nosotros podemos conceptualizar la gracia de Dios. ¿Por qué digo gracia especial? Porque hay gracia que es la gracia común, es la gracia que Dios tiene para toda la humanidad. Por eso es que usted verá que cuando cae la lluvia cae para todos. No solamente cae, por ejemplo, en los sembrados de aquellos que son justos, en los sembrados de aquellos que aman a Dios, sino que la lluvia cae de forma general. De hecho, la misma escritura dice que el Señor hace salir su sol, dice la escritura, sobre los buenos y sobre los malos. Entonces hay un favor de Dios, pero es un favor general, es un favor común. Es decir, toda la humanidad se beneficia de esa gracia. Pero cuando entramos en el tema particular de la salvación, entonces ahí es necesario entender que estamos hablando de una gracia especial. Entonces usted tiene que establecer esta diferencia entre la gracia común, como le dije, y la gracia especial. La gracia común es aquella gracia en donde Dios favorece a todo ser humano, independientemente de que si es incrédulo o si es creyente. Esa es la gracia común, el favor que Dios hace para la vida de todo ser humano. Hay día, hay noche, hay sol, hay lluvia, el Señor mantiene un equilibrio que, aunque el mismo pecado y el mismo ser humano han procurado destruir ese equilibrio, Dios sigue en su gracia común, manteniendo ese equilibrio sobre el universo. Entonces, esto es lo primero que usted debe de entender, porque hablar de gracia, por ejemplo, cuando a usted le dan un obsequio, usted lo primero que dice es gracias. Porque que una persona le dé a uno un obsequio, es decir, el que está entregando un obsequio no tiene la obligación de darme ese obsequio. Él lo está haciendo como un gesto que brota de su corazón, es un gesto personal. Entonces nosotros decimos gracia. Entonces la gracia de Dios funciona de esa perspectiva. Dios, porque Él es Dios y Él es bueno, entonces Él mantiene un equilibrio universal dentro de esa gracia común. Pero cuando nosotros ponemos los pies sobre el tema de la salvación, es totalmente diferente, porque aquí es cuando Dios aplica lo que podemos nosotros ahora entonces entender como gracia especial, o para efectos de estudio, como nosotros le conocemos comúnmente, la gracia irresistible. Entonces vamos a llegar al punto en donde voy a aclarar por qué el término de irresistible, porque cuando uno escucha la palabra irresistible, eso puede a uno generarle una pequeña confusión de concepto. Entonces eso es lo que voy a tratar de aclarar. Pero volviendo al pasaje que hoy hemos leído, le decía que es un pasaje poco común para hablar de este tema, pero es un pasaje que nos desnuda por completo cómo funciona la gracia reveladora de Dios a la vida del hombre. Entonces, si nosotros ya tenemos claro que el ser humano se perdió bajo su propia voluntad, que el ser humano no quiere ni puede hacer lo bueno. Uno de los grandes, contradicciones que se encuentran en estos temas es, por ejemplo, el caso del capítulo 9 de Romanos, que cuando uno le da la lectura, dice, no es del que quiere, dice la escritura, no es del que se esfuerza, es de quien Dios tiene misericordia. Entonces, cuando uno repite esta frase, muchos cristianos pueden, una vez más, insisto en esta palabra, tomar el concepto de que pueden haber personas que sí quieren la salvación, pero como no depende de que la quieran, Dios no la otorga. Entonces, porque si usted oye una vez más la frase, no es del que quiere, entonces, ¿qué es lo que uno está interpretando en esa frase? No es del que quiere. Entonces, la idea que se puede llegar a tener, y como digo, es equivocada, es que pueden haber personas queriendo la salvación, pero Dios no se las da.
porque no son escogidos. Entonces la salvación es solo para los que, de acuerdo a Efesios, han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces no importa si quieren, no importa incluso si se esfuerzan con buenas obras, Dios no se las otorgará, porque solo es para los que Él, si quiere, para los que Él ha escogido. Pero eso, como digo, despertaría una contradicción, porque eso llevaría al plano en donde muchos interpretan entonces como que la elección de Dios es injusta. Entonces, cuando usted lee no es del que quiere, usted debe más bien de entender y asumir que en primer lugar el ser humano nunca quiere, nunca desea, ningún ser humano desea. Entonces es allí donde tenemos que pasar al siguiente punto. ¿Por qué el ser humano no desea? Bueno, el ser humano no desea, no quiere, porque el ser humano está cautivo. El ser humano está atado por el pecado, y fue lo que desarrollamos en los temas anteriores, cuando hablamos de la corrupción total del ser humano. Entonces no hay un ser humano que pretenda hacer o querer lo bueno, porque está completamente atado. Entonces esto nos lleva a pensar cómo es que el ser humano se acerca entonces a Dios. Cómo es que el ser humano puede acercarse a Dios. Necesita que a través de esa gracia especial Dios se revele a él. Es precisamente ese punto en donde usted debe de ubicarse, que el ser humano entiende quién es Dios, sabe quién es Dios y llega a humillarse ante Dios cuando Dios decide revelarse a través, por eso se llama gracia especial, porque Dios le ha revelado a la humanidad su gracia común. Y esa gracia común, quiero que entienda algo, la gracia común es irresistible también. Por eso le decía que la palabra irresistible ya la vamos a definir más adelante. Pero por ejemplo, si usted lee el capítulo 1 de Génesis, cuando el Señor ve el caos y el Señor, por ejemplo, él dice que se haga la luz. Entonces, ¿qué sucedió cuando el Señor dijo esas palabras? ¿Qué sucedió cuando él dijo que sea la luz? ¿Qué sucedió? Se hizo la luz. Entonces, note que dentro de la gracia común también es irresistible, porque no puede resistirse la palabra del Señor. Entonces, cuando Dios habla, suceden las cosas. Entonces, vea, pero aquí estamos hablando de esa gracia irresistible, pero es la gracia irresistible especial. Es la gracia a través de la cual el Señor revela su favor y su plan salvífico sobre un ser humano. Entonces, vea que dentro del pasaje que hoy hemos leído, es un pasaje ya conocido para la mayoría de ustedes. Cuando la escritura nos habla que Balac había mandado a contratar a Balaam, o que en Reina Valera, no se preocupe, parece como Balaam con una A más, pero es lo mismo. Recuerde que todo es cuestión de traducciones. Pero entonces cuando Balac lo manda a llamar, se nos presenta, y por eso le dije en el Antiguo Testamento, y usted lo está viendo aquí desde el Antiguo Testamento, porque uno llega también a tener esa idea un poco equivocada de que todos los pasajes que tienen que ver con la gracia están en el Nuevo Testamento, porque es cuando ya aparece el Señor Jesús. Pero es que la gracia de Dios ha estado presente desde Génesis hasta el Apocalipsis. La gracia de Dios está presente en toda la eternidad. De hecho, cuando el Señor nos escoge a nosotros, dice la Escritura que lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él ya está haciendo una elección basada en su gracia especial. Entonces, la gracia no tiene periodo. Es decir, dentro de las dispensaciones, uno dice, sí, está la dispensación de la gracia, pero en realidad la gracia de Dios ha estado presente por siempre y para siempre. Entonces, cuando uno llega a este pasaje, usted conoce la narración, ¿no? Balaam o Balaam va en su burra, y la burra comienza a hacerse a un lado del camino, porque la burra ha visto al ángel del Señor. Pero esto nos lleva a la pregunta: ¿quién hace que un animal, que una bestia, pueda ver al ángel del Señor? Entonces, ¿quién es el que está mediando en esa situación? Entonces, Dios está revelando algo dentro de lo que aquí está ocurriendo. Y si usted nota, hay frases que nos permiten ver cómo es que el Señor gobierna a través de esa gracia.
Vea lo que dice el versículo número 22. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente. Vea, note que ellos van por un camino, ellos van transitando por un camino y se hace presente el Señor. Ahora, pero esto usted y yo sabemos que el Señor está en todo lugar. O sea, el Señor no es que no estaba allí, que el Señor estaba en otro lugar y del otro lugar se traslada para estar presente en ese lugar. Entonces, por favor, vaya notando aquí la revelación especial de Dios, que es lo que pretendo que usted identifique. O sea, Dios está en todo lugar, pero cuando dice se hizo presente allí, ¿para qué se hizo presente el ángel? Es porque hay un trato con Balaam y Dios va a revelarle a Balaam ese trato. Entonces es ahí donde de forma particular Dios está revelándose a una vida. Por eso dice se hizo presente y dice dispuesto a no dejarlo pasar. Entonces dentro de ese plan ya existe el propósito y el ángel dice llega con una misión. Entonces claro, la escritura nos dice que el animalito comenzó a verlo. El versículo 23 dice cuando la burra vio al ángel del Señor en medio camino con la espada desenvainada, se apartó del camino. Esa es la primera vez que lo hace. Luego en el versículo número 24 lo vuelve a hacer y dice en el 25 cuando la burra vio al ángel se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam. Entonces vaya notando la secuencia que se va dando. Hasta ese momento Balaam no ha visto al ángel. Él no lo ha visto. El ángel está ahí, pero él no lo está viendo. Las acciones que su bestia de carga está tomando, las está tomando porque el ángel del Señor está, como dice ahí, lo está poniendo en estrecho a Balaam. Van en un espacio abierto, se aparece el ángel. Viene la burra y se hace a un lado. Pero como viene Balaam y la sigue golpeando, la burra sigue avanzando, vuelve el ángel una vez más y ahora la burra contramina el pie de Balaam y ahora cada vez se va estrechando y estrechando y estrechando el camino hasta que llegamos al punto en donde le lastima el pie. Y luego dice que Balaam volvió a pegarle cuando le lastimó el pie. Versículo 26, el ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya dice no había hacia dónde volverse. Y aquí yo le hago una pregunta a usted: ¿en qué momento se produce la conversión de un ser humano? ¿En qué momento es que uno llega a los pies de Cristo? Es cuando uno llega a ese momento en donde ya no hay para dónde más hacerse. Entonces, por eso le digo, va identificando cómo se revela la gracia especial de Dios. Lo va llevando, lo va llevando, lo va llevando. Por eso es que uno, ahora cuando uno ya tiene años de ser cristiano, uno comienza a hacer cuentas de la vida. Y dice, ahora entiendo por qué. Si usted le pregunta a alguien, ¿cómo fue que usted vino a los pies de Cristo? Y dice, fíjese que yo tenía una vida muy bonita, muy placentera, pero de repente sucedió esto en mi vida. Entonces uno se va dando cuenta que Dios va preparando ese momento en donde Él va a revelar esa gracia especial. Entonces esa gracia especial llegará en un momento en donde, por eso le digo, se volverá irresistible. Se volverá irresistible. Entonces vea lo que sucede en el versículo número 27. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. O sea, ya la burra ya no hallaba qué hacer. Ya se había hecho una vez a un lado, en la otra se había contaminado contra las piedras. Entonces ahora lo que decide el animalito es tirarse en el suelo, o sea, ya no avanzar. Pero hasta este punto Balaam no sabe lo que está ocurriendo. O sea, Balaam considera que lo que está enfrentando es un mal comportamiento de su animal. Eso es lo que él está asumiendo. Entonces viene y se baja y le vuelve a pegar, dice, le pegó con un palo. Y en el versículo 26 vemos una vez más la intervención de Dios cuando dice,
pero el Señor hizo hablar a la burra. Piense usted en eso. O sea, Dios, cuando revela su gracia, hace cosas tan extraordinarias, hermano, pero tan extraordinarias, de tal forma que ese hombre o esa mujer sobre quien esa gracia se está revelando, irremediablemente quedará rendido a los pies del Señor. O sea, no tendrá otra escapatoria, pero ya voy a explicar por qué. Porque eso que le acabo de decir también se interpreta erróneamente, pero ya lo voy a aclarar. Entonces, llega ese momento en donde Balaam escucha hablar al animal. Versículo 26. Se puede saber, le dijo el animalito, ¿qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Uno es bien veloz para leer la Biblia, ¿verdad? Y cuando usted lee esa pregunta, uno rápido se concentra en lo que sigue. Balaam le respondió, dice uno rápido. Pero, ¿y usted ya ha escuchado hablar a un animal? O sea, uno rápido se va al siguiente versículo, pero antes de pasarse al otro versículo, hágase la pregunta. A usted ya le ha hablado un gato, por ejemplo. Un perro ya le ha hablado a usted. Y eso que los animalitos son muy expresivos, ¿no? Ellos, si es un perrito, ellos con la patita, hasta con los ojos le hablan a uno, y ellos se dan a entender. Pero que pueda pronunciar palabras audibles, comprensibles así. Porque oiga la pregunta que le hace el animal. El animal está en el suelo. Viene Balaam, se baja y le pega con un palo. Y entonces viene Dios y abre la boca del animalito y le dice: ¿se puede saber qué es lo que yo te he hecho? Yo salgo corriendo si el animal me habla. No sé usted. O cae ahí alguien con un ataque al corazón, porque nunca ha visto eso, ¿no? Pero viene Balaam, él está tan furioso que no se percata que está hablando con un animalito. Y le dice en el siguiente versículo, le dice: te ha venido burlando de mí. Imagínese usted hablando, diciéndole a un animal: te está burlando de mí. O sea, alguien pasa ahí, acuérdense que ahí estaban los criados de Balaam, porque ya lo leímos, ahí estaban los criados. Pero este es un trato que Dios está llevando a cabo con Balaam nada más. Y está haciéndolo a través del comportamiento de su bestia de carga. Y entonces le dice: te ha venido burlando de mí, le dice. Si hubieras tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. Y la burra le contestó a Balaam, o sea, todavía se da un diálogo. ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? Y Balaam todavía le responde: no. O sea, ve, es un diálogo que se está dando. Balaam está ahí parado hablando con el animal. Y luego en el versículo 31 dice lo que quiero que usted lea también. El Señor abrió los ojos de Balaam. Entonces ahí llegan al punto al que Dios quería llevar a Balaam, que es el momento en donde la gracia se vuelve especial, porque ya no es una gracia común, sino que Dios está tratando directamente con aquella persona. Para que entienda todavía mejor, le voy a contar algo. Hay personas que aparentemente son cristianas. O sea, usted las mira, por ejemplo, dentro de la iglesia y usted cree que son cristianos. Y ellos no han tenido una conversión genuina. Ellos realmente no le han entregado su corazón a Cristo, sino que lo que ellos tienen es una religión. Así como las personas que son católicas, por ejemplo. Entonces hay personas que son evangélicas de religión. O sea, ellos no van a una catedral, a una parroquia a persinarse. No, ellos vienen a un lugar como este y cantan nuestros coros y tienen una Biblia y hasta pueden servir sin haberse convertido realmente a Cristo. Y todos estamos convencidos de que son cristianos. Todos apostaríamos las dos manos a que es cristiano y que es cristiano. Ahora yo le pregunto, ¿qué cree que está pasando ahí? Muchas de estas personas, lo que sucede es que Dios ya les está revelando su gracia.
Y por eso es que se dan aquellos testimonios de personas que dicen: durante tantos años yo estuve metido en la iglesia, pero fue hasta que me ocurrió tal cosa que yo realmente creí en el Señor. Entonces, vea, ha venido ese trato de Dios y de Dios. Han venido en la burra, igual que Balaam, hasta que llega el momento en donde la burra les habla. Y entonces ahí es donde muchas personas entran en razón. Oiga lo que estoy diciendo. Entran en razón. Y usted diría: hermano, ¿y por qué todos los demás no entran en razón? Porque para entrar en esa razón es necesaria la gracia. Es necesario que Dios sea quien esté obrando. Por eso dice acá: el Señor abrió los ojos de Balaam y este pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. Bueno, y aquí ya le habla el ángel. Vea, ahora ya no solo ve al ángel, ahora lo escucha también, porque el ángel le hace una pregunta: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta que vengo dispuesto a no dejarte pasar, porque he visto que tus caminos son malos? Ahí comienza el Señor a revelarse siempre a la vida. ¿Cómo es que uno se da cuenta que los caminos de uno eran malos? Si se han tenido por años y uno nunca ha aceptado que sea malo. Es más, la mayoría de seres humanos se justifican y dicen: sí, dicen, yo seré tal cosa, pero hay otros que son peores que yo. Otra de las justificaciones que hacen los inconversos es: sí, mire, yo soy de lo peor, pero peor es toda esa gente hipócrita que se va a meter a las iglesias y son peor que uno. ¿Cuándo llega el ser humano realmente ese momento en el que estamos viendo a Balaam caer postrado en tierra y reconocer que sus caminos eran malos? Porque es lo que va a decir en el versículo número 34. Balaam le dijo al ángel del Señor: he pecado. ¿Cuándo es que el ser humano llega a esa parte? Donde el ser humano dice: he pecado. O lo que nosotros llamamos conversión, comúnmente así le llamamos, ¿verdad? Por eso uno dice: el día que yo pasé y me convertí a Cristo, dice uno. Son nuestras frases evangélicas. Pero lo que en realidad estábamos haciendo era confesando nuestros pecados. Eso era lo que estábamos haciendo. ¿Cómo lo está haciendo Balaam acá? He pecado, dijo Balaam. Pero ¿qué lleva a Balaam a esa confesión? Es la gracia que está operando en ese momento. Entonces aquí usted puede ver cómo es que actúa la gracia. Ahora, pero esto nos queda un detalle más, y es: ¿por qué decimos que es irresistible? No es, oiga bien, que se llama irresistible porque obliga al hombre a que se convierta, porque a veces uno, esa es la idea que tiene, ¿no? Como aquí está un hermano, aquí hay un hombre que ha sido predestinado para ser salvo. Viene el Señor y ejerce su gracia irresistible, y lo trae rendido. Ese es lo que uno cree. Que por eso es irresistible, porque aunque el hombre esté pataleando y esté siempre, no puede resistirla. Entonces allí Dios estaría actuando de forma injusta. Ahí entonces quiere decir que Dios está obligando al hombre. Dios no está obligando al hombre. Dios no lo está obligando a que crea en él. Lo que Dios está haciendo a través de la gracia es favoreciendo a este hombre para que suceda lo que hoy ha visto, para que entre en razón. El ser humano no puede entrar en razón por sí solo. Entonces, cuando el Señor obra y hace entrar en razón a un ser humano, le quita las ataduras del pecado, es cuando el ser humano puede ver. Es cuando los ojos del ser humano son abiertos realmente. Y es allí donde el ser humano dice: por Dios, dice, qué vida más desgraciada la que he estado llevando. Ahí es donde el ser humano dice: me doy asco yo mismo. Ahí es donde el ser humano dice: qué vergonzosa, ¿cómo he podido estar en esta situación? La pregunta es: ¿por qué antes no se daba cuenta? ¿Por qué antes no podía identificar la podredumbre en la que se encontraba? ¿Por qué la identifica hasta ese momento? Porque él estaba cautivo.
Entonces se vuelve irresistible porque cuando ya este hombre es libre, él ya no quiere resistir esa gracia. No tiene idea de resistir. Quiero que vea conmigo un pasaje más en esta noche de cómo opera lo que le estoy mencionando. Este es bastante conocido en el libro de Hechos. Le voy a decir el capítulo y usted rápido va a decir, capítulo 16. Vea conmigo el versículo número 13 del capítulo 16. Hechos 16, 13. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Note, porque aquí hay dos elementos que voy a señalar rápidamente. El mensaje de Dios es el primer elemento que voy a señalar. De acuerdo a lo que acabamos de leer, no estaba solo Lidia ahí, habían más mujeres. Ahora, ¿a quién le estaba hablando Pablo? Pablo le estaba hablando a todas. Pablo no llegó solo donde Lidia. Y vea, esa es la gracia común. O sea, en la gracia común Dios permite que todos los hombres escuchen el evangelio. Pero la gracia especial opera en el corazón de Lidia. Y por eso dice claramente que fue Dios quien le abrió el corazón para que escuchara lo que el Señor le estaba diciendo a través del mensaje de Pablo. Entonces, cuando el hombre escuche el mensaje de Dios, o sea, todos, aparentemente todos están escuchando, pero nadie responde al mensaje. Nadie responde. Pero entonces viene la gracia del Señor, abre el corazón de un ser humano y él escucha. Y el resultado es que no puede resistirse a ese mensaje. No puede. Entonces, ahí está la respuesta por la que a veces uno dice, ¿por qué unos se resisten y otros no? Porque no todos creen. Porque para que crean es necesaria la intervención divina. Y como ya lo aclaré en los temas anteriores, cuando hablamos de la predestinación, por cierto, ahí es donde muchos dicen, pero es que Dios es injusto entonces, porque Él debería de hacer que todos crean. Ese es el concepto, pero ese es un juicio humano, porque nosotros somos humanos y juzgamos como humanos. Nosotros queremos que Dios actúe como nosotros actuamos, pero Él no es humano, Él es Dios. Entonces, Él no va a actuar conforme a los parámetros nuestros. Él tiene sus propios parámetros, o como le llama la Escritura, le llama el afecto de su voluntad. Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo acá, que el Señor a través de la gracia especial hace que Lidia responda al mensaje de Pablo, pero todos estaban escuchando el mensaje, pero no todos lo creían. Por eso es que tal vez usted habrá escuchado testimonios de hermanos que dicen, sí, nosotros fuimos, me acuerdo, esa noche íbamos como 4 a la iglesia y solo yo creí. Sí, yo recuerdo que fulano me invitó y él no aceptó y yo sí acepté. ¿Cuál es la respuesta? Sí, por ejemplo, esposos que dicen, sí, cuando yo me casé con mi esposa, recuerdo que a ella le invitaron a la iglesia y ella me empezó a decir y yo no quería y no quería. Y ella me ponía las predicaciones, pero yo hasta mal me caía en los predicadores. Pero hubo un día que yo escuché que el pastor dijo algo
Y eso fue lo que me hizo convertirme. ¿Pero por qué no lo había escuchado antes? ¿Por qué no lo había creído antes? Había sido por eso, porque llega el momento en donde Dios hace que su mensaje se vuelva irresistible al corazón nuestro. Quiero finalizar dándole lectura a un pasaje en el libro de Isaías, capítulo número 46. Versículo 10. Dice 46:10 de Isaías: yo anuncio el fin desde el principio. Oiga lo que el Señor nos está diciendo. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Él ya está dando una profecía de lo que va a ser. Dice: yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho haré que se cumpla. Lo que he planeado lo realizaré. Note, es una confesión divina, es decir, las cosas se hacen como yo digo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Y yo, cuando hay un hombre y quiero cumplir mi propósito, lo cumplo. Y eso es lo que la Escritura nos enseña por todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de las palabras de Daniel, por ejemplo? Digo del libro de Daniel, porque las palabras son de Nabucodonosor. Cuando él dice, hace su voluntad en los ejércitos de los cielos, dice. Y dice una frase que a mí me encanta. Nabucodonosor dice: no hay, dice, quien le diga, detén tu mano, ¿qué haces? Y lo estaba diciendo el rey de un gran imperio. Dice: no hay quien le pueda decir, detén tu mano, ¿qué vas a hacer? Y el Señor dice: no, si yo hago lo que he planeado, yo hago que mi propósito se cumpla. Es más, yo ya sé el fin desde el principio. Entonces, eso es lo que el Señor hace a través de su gracia. Como ya hay una predestinación, entonces a través de su gracia Él nos conduce al propósito. Y por eso es que nosotros, o sea, como le dije, inevitablemente caemos rendidos al Señor a través de su propósito. Entonces, esto es lo que sucede dentro de la... Y como le decía, toda la Escritura está llena de eso. Nadie resiste la voz del Señor. Ahí estaba Lázaro en el Evangelio de Juan. Y el Señor le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale de su tumba. Lázaro ya estaba muerto. O sea, lo que estaba allí, no sé si usted se ha puesto a pensar en eso, pero lo que estaba allí era el cuerpo nada más de Lázaro. ¿Cómo es que Lázaro sale de la tumba? No es que solo salió el cuerpo de Lázaro. El Señor hace que todo se pueda revertir, porque Lázaro era un hombre justo, pero todo se está revirtiendo hasta llegar al punto que Lázaro sale de la tumba. Y así todos los hombres que Dios llamaba. ¿Se acuerdan ustedes de Zaqueo, por ejemplo? El Señor le dice: Zaqueo, bájate de ahí, voy a ir a tu casa, le dijo. Y Zaqueo creía que él pasaba desapercibido ahí colgado. Dice: no, bájate. Y cuando estaban en la casa, el Señor no comenzó a decirle: Zaqueo, ladrón, sinvergüenza, no te da pena que toda esta gente la has estafado. Ahí estaba el Señor y empezó a comer con ellos. Pero la gracia del Señor ya había comenzado a hacer destrozos en el corazón pecador de Zaqueo. Por eso así son los testimonios hoy en día, ¿sí o no? Personas que dicen: mire, yo desde que entré a la iglesia, yo ni me acuerdo qué era lo que el predicador estaba diciendo, pero yo solo me recuerdo que empecé a sentirme el más miserable de todos. O sea,
¿qué es lo que estaba ocurriendo? De repente se paró Zaqueo. Miren, dijo, quiero decirles que a todos ustedes yo les he estado estafando desde hace tiempo. Así que les voy a regresar a cada uno y se los voy a regresar como manda la ley. Porque él estaba ahí dándole cumplimiento a la ley de los judíos. Ah, qué bueno, Zaqueo, le dijo, ya ha venido la salvación. Entonces es así como funciona la gracia del Señor. Por eso le dije, es una gracia especial. Y aquí es donde usted puede recordar que también hablamos de la redención particular o expiación limitada. Si hay una gracia especial, hay una redención particular. Cristo murió por usted. Entonces, cuando yo le estoy diciendo Cristo murió por usted, o sea, se lo estoy diciendo particularmente a usted. No lo estoy diciendo en forma general, ni lo estoy diciendo de forma universal. O sea, Cristo murió por usted. Y usted pone su nombre. O sea, Cristo estaba pagando la deuda suya. No, que Cristo estaba pagando la deuda de todos. Sí, de todos los escogidos, pero estaba pagando la suya en particular. Ahí decía cuánto usted debía. Ah, vaya, está bien, dijo el Señor, yo pago por él. Esa gracia es la que nos lleva a entender. Y termino diciendo esto en el caso de Lidia que estábamos mencionando. ¿Por qué las demás mujeres que estaban escuchando no entendían lo que Pablo decía? Porque ellas estaban escuchando con la mente natural. Es lo que dice el apóstol Pablo, que dice que el hombre natural no puede percibir lo que es del Espíritu. Entonces viene el Señor y afecta para que la mente de Lidia, el corazón de Lidia fuera espiritual y entendiera el mensaje espiritual que se estaba dando. Y termino diciéndole esto: ¿cómo ha entendido usted la doctrina de esta noche? ¿Cómo la ha entendido? Espiritualmente. Pero si usted fuera, por ejemplo, un inconverso y usted está sentado ahí, usted, le aseguro que ni entendería lo que estamos diciendo. Le parecería aburrido, confuso, le parecería de mil maneras. Por eso, si alguno de ustedes hoy ha estado sintiendo así, mejor entréguese a Cristo. Porque si se ha sentido aburrido es porque lo entendió con la mente humana y no con la mente espiritual. Pero el que tiene la mente espiritual lo disfruta. Lo disfruta, lo entiende, lo recibe, lo atesora, lo vive, agradece, se siente regocijado de decir: yo era un insecto, yo era de lo peor, y qué maravilloso que el Señor un día me tocó el corazón. Bueno, personal, eso es lo que le podría, por ejemplo, testificar de mi vida. Así fue como me entregué al Señor. Un momento donde el Señor me fue llevando al estrecho, hasta que llegó un momento donde ya no había vuelta atrás. Y allí no me quedó otra alternativa más que rendirme al Señor. Y entonces ahí cuando uno hasta las alabanzas comienza a entender uno, ¿verdad? ¿No le parece sorprendente que hasta los cánticos empezamos a entender? Porque por eso es que cuando usted era inconverso, usted no oía una alabanza. Usted lo que oía era toda esa música mundana que hay, toda esa música vulgar, ofensiva, esa música. Pero ahora usted disfruta un canto. ¿Por qué? Porque lo juzga espiritualmente. Yo tengo bien presente que el día que yo pasé al frente a reconciliarme con el Señor, porque yo había conocido al Señor desde pequeño y me aparté, pero el día que yo pasé a reconciliarme con el Señor, recuerdo exactamente que el grupo de alabanza que estaba ahí en inglés estaba cantando: razón de vivir, me diste cuando ya no tenía, me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Yo lo recuerdo todavía. Lo recuerdo perfectamente. Y yo entendí lo que esa es mi vida, decía yo. Es por eso que yo te amo, Cristo. Hasta eso el Señor hace que uno entienda. Pero antes uno no entendía nada. No entendía absolutamente nada. Por eso
debemos de vivir agradecidos al Señor por esa gracia maravillosa que nos envolvió, ese favor extraordinario de Dios sobre nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a llegar hasta ahí esta noche, hermanos. Oremos. Padre, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias porque en tu palabra nos regocijamos aprendiendo de ella, aprendiendo cada día más, Señor, de todas estas verdades que nos inundan, nos fortalecen, estas verdades que nos llevan siempre a la gratitud ante ti. Te ruego que lo que hoy hemos aprendido quede guardado en nuestros corazones y pueda darnos siempre el consuelo en los momentos más difíciles. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios, hermano.